Hola, bienvenidos a todos. Para continuar con el tema 1, vamos a ver el comienzo de la industrialización en España. No hemos visto nada de esto en el tema, con lo cual es interesante que veamos por qué en España se produjo muy tardíamente el fenómeno de la industrialización. Y tardíamente en general, y más si lo comparamos con nuestros países vecinos, que fueron los primeros, con Inglaterra, Alemania, Francia. En España, pues hubo varios factores que impidieron que la revolución industrial se desarrollara al mismo ritmo y al mismo tiempo que en nuestros países vecinos. Hubo varios factores, uno de ellos, y era importante, era la inestabilidad política que existía en España en ese momento. Hay que tener en cuenta que a principios del siglo XIX estábamos en plenas guerras napoleónicas y que posteriormente se empezaron a dar las independencias de todos los países de América Latina respecto a España, con lo cual, aparte de inestabilidad política, también generó una gran inestabilidad económica. Aparte de ello, en España nunca se llegó a realizar realmente una revolución agraria como se realizó en otros países. La mayoría de las tierras, aquí había una clase de nobleza y clero muy amplia, que eran los poseedores de la mayor parte de las tierras, y nunca se produjo propiamente una revolución agraria. Aparte de ello, no había casi una burguesía creciente ni grande, era una cosa residual para que generase que invirtiese capital y lo invirtiese en industrias, que generase en puestos de trabajo, etcétera. Todo ese entramado no estaba dado en España. Aparte de ello, había recursos energéticos y otra cosa importante es que los sistemas de transporte eran muy deficientes, no había una buena red de carreteras ni de transportes, hay que tener en cuenta que los ríos de España muy pocos son navegables, entonces era una situación complicada para que se diese una red de industrias potente como en otros países. Aparte de ello hay que sumar que debido a la escasez de capital, pues la clase trabajadora, la mayor parte de la población en España tenía una capacidad económica muy limitada como para comprar productos que fabricase esa industria, no tenían esa demanda de productos. Y para sumar todo eso, pues el ferrocarril aquí empezó muchísimo más tarde que en otros países y con un ancho de vía diferente. Entonces estaban dadas todas las condiciones para que no se pudiese dar una revolución industrial adecuada como en otros países. Como veis aquí, pues bueno, aquí la primera revolución industrial fue más o menos entre 1830, que ya había pasado la guerra de Napoleón y muchos países latinoamericanos ya se habían independizado un poco, tímidamente, y ahí poco a poco empezamos. Pero vamos, aquí estábamos casi en la primera revolución industrial, cuando en el resto de los países europeos estaban ya en muchos por la segunda revolución, o cerca de la segunda revolución industrial. Aquí pues decíamos, bueno, que se dio casi un siglo después que en el resto de los países desarrollados, por todas las condiciones que hemos comentado anteriormente y porque seguíamos con un sistema económico de tipo mercantilista, como comentamos en otro vídeo, de sistema mercantilista de tipo absolutista, y no había capital para invertir. Aquí la gente estaba muy mal económicamente, no había una clase burguesa potente para invertir y no había. Se empieza recién en la época de Isabel II a intentar emular a los demás países europeos a hacer algo, pero a lo largo de todo el siglo XIX pues están los periodos y las guerras de liberales y conservadores, liberales y progresistas, y bueno, en unas épocas se avanzaba, en otras se paraba, íbamos a trompicones además, no era una cosa que fuese de manera lineal. En esta época se empieza a permitir por primera vez la entrada de empresas extranjeras, sobre todo inglesas, francesas y belgas, lo cual tiene sus pros y sus contras, porque evidentemente se empezó a desarrollar una industria, pero en muchos casos traían productos y materiales energéticos de sus países para invertir en esas industrias en vez de comprarlos aquí en nuestro país. Aquí, aparte de ser de forma tardía, había un gran atraso tecnológico. No había la cantidad de máquinas, de recursos y todo para poder crear esa industria, lo cual hizo que fuese mucho más tarde que en otros países.
había mucha mano de obra, pero poco cualificada, o sea, prácticamente no había ningún tipo de cualificación para esa especialización que empezaban a requerir a lo mejor algunas industrias. Las fábricas más grandes que se instalaron fueron las de metalurgia y siderurgia, sobre todo en el norte, en Asturias y en el País Vasco, y luego la industria textil, sobre todo en Cataluña. Luego había fábricas pequeñas de bienes de consumo en muchos sitios, en Madrid y en otras ciudades grandes, pero ya eran menos importantes. Y hay que tener en cuenta que las condiciones de vida en esos momentos eran condiciones insalubres. Hay que acordarse que la revolución industrial va ligada un poco al crecimiento de las ciudades en barrios con muy malas condiciones. No había ningún tipo de planeamiento ni organización, estaba todo bastante mal organizado. Como comentábamos, pues más que una red industrial amplia como en otros países, pues lo que había eran puntos del país en los que sí estaba desarrollada una industria, pero no tenían mucha conexión entre ellos. Y siempre íbamos retrasados respecto a los avances tecnológicos. Siempre llegaban los avances, como se suele decir, tarde, mal y nunca, entonces siempre llegamos a eso. Como veis aquí, bueno, aquí os he puesto una foto para que veáis esta ya es de 1920, pero esta es las fábricas en La Felguera, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí es industrias, siderurgia, metalurgia, extracción de carbón, etcétera. Aquí en este mapa vais a ver, lo que os comentaba, la industria textil en Cataluña, la industria de hierro y carbón en Asturias y en el País Vasco. En el sur también había algunas industrias, ¿veis? En Marbella, en Málaga, en el sur había las minas de Río Tinto en Huelva. Todas estas, muchas de ellas fueron explotadas por empresas inglesas. Pero veis que no había muchas ciudades tampoco muy grandes. Madrid, veis aquí Sevilla y Barcelona, que pasaban en aquel entonces de 100.000 habitantes. Pero el resto había muchas ciudades pequeñas y bueno, como comentábamos también, la red de comunicación entre ciudades en España era muy deficiente. En cuanto a los avances técnicos, pues comentamos, éramos muy deficitarios en material, en tecnología más avanzada en aquel entonces. Hubo muchas desamortizaciones a lo largo del siglo XIX de la Tierra, pero siguió más o menos parecido porque no se invirtió mucho en tecnología aplicada a la producción agraria, porque la mano de obra era muy abundante y muy barata, entonces les haría más barato contratar a gente que invertir en tecnología, con lo cual nunca hubo una mejora en el campo. Red de transportes pues eran muy malas porque no había una red buena de carreteras, ya sabéis, por geografía física de España que bueno, pues la orografía de nuestro país es complicada, hay muchas montañas y es complicado comunicarse con unas zonas con otras, y la red de carreteras era mala. La comunicación entre puertos pues no siempre era fácil, no estaba tampoco demasiado bien desarrollada, y el tren llegó muy tarde. Igual que en otros países europeos, enseguida empezaron a transportar los productos, tanto los productos ya manufacturados como la materia prima, en tren, y aquí no. Aparte de eso, cuando se empezó a establecer pues las vías ferroviarias en nuestro país, se hicieron un ancho diferente al resto de Europa, que esto en principio se hizo porque debido a precisamente a la orografía, a ese montón de montañas, se pensaba que las locomotoras estándar que había en otros países no iban a tener suficiente potencia para subir por las zonas montañosas, que iban a necesitar unas locomotoras más potentes y más grandes, de ahí que el ancho de vía sea más grande el nuestro que el resto de Europa para esas locomotoras, pero claro, no vieron más allá y no vieron que nos iba a desconectar del resto de Europa. Después también tenemos el problema de que en otros países europeos hay muchos ríos navegables por los cuales es fácil transportar productos y materia prima, y aquí no.
De hecho, bueno, se intentó establecer lo del Real Canal del Manzanares y se hizo el esfuerzo y todo para ver si podrían, por lo menos por la capital, pasar ese río navegable, pero fracasó. No había muchos ríos navegables en nuestro país. Es difícil, lo cual hacía todavía más difícil la industrialización y el comercio. Lo que comentábamos, el primer tren, que lo veis ahí, bueno, pues fue el de Barcelona a Mataró, zona industrial, y bueno, no se avanzó mucho hasta bastantes más años. Hubo, al principio, eran por tramos muy cortitos que no conectaban mucho las zonas industriales unas con otras, ni las zonas de recursos con otras. Bueno, tenemos el tren de Asturias, que iba desde las cuencas mineras hasta el puerto de Gijón. También es de los primeros para transportar el carbón, pero poco más. Quedan así intentos aislados. Aquí os pongo un mapa con la red de ferrocarriles que había en el siglo XIX, que veis que, bueno, las primeras, la que os comentaba, de Barcelona a Mataró, y espera, aquí está, y aquí en Madrid, Aranjuez, y después, bueno, pues ya va habiendo, pues lo que os comentaba, entre Langreo y Gijón, para transportar el carbón hacia esas zonas, y luego ya van más o menos pues hacia las ciudades que tenían un poco más de importancia. Pero vamos, veis que hasta bien entrado el siglo XIX no hay una red un poco decente. Hay que comentar que el ancho de vía, que os decía, sigue siendo más ancho la mayoría de los trenes actuales. Los trenes de alta velocidad ya los han hecho, evidentemente, con un ancho que se adecua al ancho estándar europeo. Después también tenemos el problema de que en España, aparte de no haberse realizado una revolución agraria, no se realizó tampoco una revolución demográfica, porque en realidad no es que hubo una transición enorme, fue ahí poco a poco. Fue habiendo menos muertes, pero tampoco es que hubiese una natalidad desbocada, y entonces, bueno, fue ahí como una transición, pero no fue una auténtica revolución, con lo cual tampoco había una densidad de población muy grande, como si ocurría en otros países de Europa. Al haber poca población, pues también había una escasa demanda de productos internos. Eso también es importante recalcarlo. Resumiendo, todo este retraso estructural que había en España, pues ese fue un reflejo de por qué no se realizó la revolución industrial al mismo tiempo que en los demás países europeos, y por qué cuando aquí ya estábamos iniciando la primera revolución industrial, en muchos países ya estaban en la segunda revolución industrial, con cosas mucho más modernas que aquí evidentemente tardarían en llegar, y siempre íbamos con retraso al resto de Europa. Esto es lo que quería comentaros en esta lección. Espero que haya sido interesante. Muchas gracias por vuestra atención. Un saludo.